Buenos días. Nuevamente nos encontramos para reavivarnos con la palabra del Señor. Desde el capítulo 19 encontramos en el libro de Jueces un apéndice de una historia muy importante. Importante porque nos hace saber qué sucedió con una de las tribus de Israel. No sabemos cuál es la época en la que sucedieron, pero como dice el capítulo 19, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que vivía como forastero en la parte más remota de los montes de Efraín. Había tomado para sí como concubina a una mujer de Belén de Judá, un levita que debía estar al servicio del templo. Ya en el capítulo 17 hablamos de otro levita. Como no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Este levita había tomado una concubina, pero dice el versículo 2 que su concubina le fue infiel. Lo abandonó y se fue a casa de su padre en Belén de Judá y estuvo allá durante 4 meses. El levita se levantó y fue tras ella para hablarle amorosamente y hacerla volver. Llevaba consigo un criado y un par de asnos. La mujer lo hizo entrar en la casa de su padre. Al verlo, el padre de la joven salió a recibirlo gozoso. Lo detuvo su suegro durante 3 días. Al tercer día él quiso ir, pero su suegro preparó comida, su suegro evitó que ellos viajen, y así lo hizo durante 2 días más. Al quinto día, el verso 9 nos dice que el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado. Entonces su suegro le dijo: ya el día declina y va a anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. Puesto que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón. Mañana os levantaréis temprano y os pondréis en camino y te irás a tu casa. Pero el hombre, ya como habían pasado 5 días, no quiso escuchar la voz de su suegro, así que emprendió su viaje. Se fue y llegó frente a Jebús, que es Jerusalén. Ahí vivían los jebuseos, pero él no quiso pernoctar en aquel lugar, ya que eran extranjeros, pues en su mente estaba que él pasaría la noche en casa de cualquiera de las familias de los israelitas. Dice el verso 13: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Así pues siguieron adelante, y cuando se les puso el sol estaban junto a Gabaa, ciudad de la tribu de Benjamín. Entonces se apartaron del camino y entraron en Gabaa para pasar allí la noche, pero se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiera en su casa para pasar la noche. Dice el verso 16, que llegó un hombre viejo que venía de su trabajo del campo, y entablando una conversación con ellos, hace amistad. Ellos le dicen que tienen de todo para pasar la noche, pero no tenían en dónde posar, ni habían encontrado posada. Así que en el versículo 20, el anciano les dijo: la paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos. Se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y le dijeron al anciano dueño de la casa: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Si nosotros volvemos al Génesis, vamos a recordar: aquellos hombres de Sodoma también golpearon la puerta de Lot para pedir que los ángeles que posaban en su casa querían conocerlo. El conocer, como lo dijimos en aquella vez, en aquel capítulo que menciona la Biblia, era tener relaciones sexuales con las personas. Entonces ellos querían tener una relación homosexual, y no solamente con un hombre, sino con un levita, que era un hombre apartado especialmente para el servicio de Dios. El dueño de la casa salió a su encuentro y les dijo: no, hermanos míos,
os ruego que no cometáis este mal, puesto que este hombre es mi huésped, no hagáis tal maldad. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Dice el verso 25, que ellos no quisieron oír, así que el levita tomó a su concubina y la sacó. Aquellos hombres abusaron de ella toda la noche. Al amanecer la dejaron junto a la casa. Dice el verso 26, que vino la mujer y cayó delante de la puerta de aquella casa donde su señor estaba, hasta que fue de día. Se levantó por la mañana su señor, es decir, el levita, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino, pero allí estaba su concubina, tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. El levita le dijo, levántate y vamos. Pero ella no respondió. Entonces él la levantó, la puso sobre su asno y se fue hacia su lugar, a su casa. Estando allí, tomó un cuchillo y la partió en 12 pedazos y envió a cada una de las tribus de Israel un pedazo. Dice el verso 30. Todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Querido amigo, aquí vemos una historia terrible, una historia que quizás podremos decir la Biblia no debería contarla, pero el Señor permite que se cuente por algún motivo especial. Podemos notar muchos motivos. Uno puede ser que a veces nosotros confiamos más en los nuestros, y así debería ser, pero los nuestros nos fallan. Ellos no quisieron posar donde los jebuseos porque eran extranjeros, porque no tenían su religión, porque no eran de su pueblo. Y por ir y confiar en los de su pueblo les fue mal. No quiere decir que siempre nos va a ir mal confiando en los nuestros, pero es posible que alguna vez alguien te haya fallado. Yo no sé de qué iglesia ni a qué religión tú pertenezcas, pero es posible que alguna vez alguien te falló. Tú confiaste en esa persona y esa persona no actuó con amor cristiano o no actuó como debe ser. Hoy que estamos reflexionando en esta triste historia, también nosotros debemos reflexionar en el perdón. El Señor es el que juzga y el Señor es el que venga. ¿Por qué el levita sacó a su mujer para que ellos abusen de ella? No lo sabemos. No sabemos qué tenía el levita ese momento en su cabeza, y había muchas costumbres raras en aquella época, sobre todo para aquellos que vivían sin Dios. Hoy caminemos con el Señor. Que sea un día lleno de bendiciones.